sigue clamando y sigue esperando, porque el Señor cumple todo. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno. Gracias, amado papá, por estar juntos, por ser familia. Muchas gracias por el privilegio de ser tus hijos. Gracias por tu amor. Te pedimos que todo cansancio, toda distracción se vaya de nuestras vidas. Y reconocemos tu palabra y recibimos tu palabra que va a ser fresca y que nos va a llenar y nos va a bendecir, y también a través de nosotros vamos a bendecir a más personas. Gracias, amado papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor es hermoso. ¿Quién cree que el Señor es hermoso? ¿Sí? Si usted no levantó la mano, tiene que levantarla. ¿Quién cree que el Señor es hermoso? Sí, amén, amén. Y usted también es hermoso y hermosa. ¿Sí? A algunos no se les nota tanto, pero son hermosos. Entonces yo estaba viendo videos de YouTube para aprender un poquito más de tenis. Yo soy futbolero, entonces no sabía tanto de tenis. Empecé a ver jugadas, jugadores, etcétera, hasta que llegué al punto en que vi a tenistas chilenos. Hay 3 tenistas chilenos que han marcado la historia. Chino Ríos fue número 1 del mundo, pero también 2 tenistas más, que fue Nicolás Massú y Fernando González. ¿Quién conoce? O sea, en persona no, pero ¿quién los ha visto jugar o los vio jugar? ¿Sí? Y el 2004 fue el año de estos 2 tenistas, porque fueron a las Olimpiadas a participar por Chile y ganaron medallas olímpicas. Yo en la mañana dije que Chile no está acostumbrado a ganar en lo deportivo. Entonces, cada vez que hay una medalla, feriado nacional, el presidente lo invita a La Moneda, desayuno gratis, todo. No es como en Estados Unidos, que cada olimpiada saca como 130 medallas, entonces como el medallista olímpico llega, bien, lo hiciste bien, chao. No, pues acá no, lo reciben caravana, feriado nacional, los colegios ponen tele, los profesores ponen tele para ver los partidos y todo, o sea, buenísimo. Entonces, Nicolás Massú ganó 2 medallas olímpicas, una en dobles, jugando con su compañero Fernando González, pero una también en solitario. Y yo empecé a ver este reportaje. El reportaje era imágenes de Atenas 2004, donde fue Nicolás Massú, pero también él lo estaban entrevistando. Entonces, mientras se escuchaban veía las imágenes, se escuchaba la voz de Nicolás Massú comentando lo que había sucedido. Una de las primeras cosas que me llamó la atención es que la intensidad y el desgaste físico que estos deportistas tienen en las Olimpiadas, porque son todos los partidos seguidos. Son todos los partidos cada 2 días, cada 3 días, imagínense. Y aparte que Nicolás Massú y Fernando González estaban jugando individual, pero también dobles. Entonces eran muchos más partidos los que tenían que jugar. Entonces lo que primero me llamó la atención era eso, de que el desgaste físico era mucho. Yo esto lo estaba viendo mientras hacía las cosas del hogar. Había terminado de planchar, de lavar, de barrer, saqué al perro y estaba lavando la loza. Entonces, estaba viendo, son bromas, yo no hago nada en la casa. No, sí hago. Estaba viendo eso en mi celular y me empecé a emocionar, y no sé si usted se ha dado cuenta cuando uno se mete como en el documental y empieza a emocionarse y a recordar esos momentos que habían ocurrido en las Olimpiadas. Y Massú comenzó a contar cómo llegó a la final, los partidos larguísimos, el desgaste físico. Y durante el partido, la final de Nicolás Massú contra un norteamericano, le cobran un punto que era mala para el norteamericano, se lo cobran como buena. O sea, perjudican a Nicolás Massú en un punto decisivo del partido. No era cualquier partido, era la final. Entonces ahí como chileno uno, pero ¿cómo no quieren que ganemos la medalla? Le robaron ese punto decisivo porque es norteamericano. Todo el público hinchaban más por el tenista norteamericano. Entonces ahí uno podía ver que todo estaba a su contra, todo estaba en contra de Nicolás Massú y de ese partido para él. Todas las personas estaban viendo el partido, se estaban dando cuenta de muchas dificultades que estaba pasando Nicolás Massú. Cansancio, cobros injustos, distracciones. Como dije recién, gran parte del estadio animaba al rival y uno decía, vamos Nicolás, y aquí dándole fuerza, así como fuerza. Él no nos escuchaba, pero no importa, estábamos, vamos Nicolás. Y en ese momento Nicolás Massú, comentando, dice esta frase y dice... en el reportaje cambian la imagen a Nicolás Massú. Nicolás Massú estaba sentado y dice, de la única manera
que me sacarían de ese partido era con la medalla de oro colgando en mi cuello. Eso lo dice él. De la única manera que me podían sacar de ese partido era con la medalla de oro colgando en mi cuello. Cambia la imagen repentinamente y sale una imagen de Nicolás Massú celebrando su medalla de oro. Le pasan el micrófono con todo eso en el mismo momento en el reportaje. Le pasan el micrófono con el estadio lleno, con toda la televisión del mundo enfocándolo a Nicolás Massú. Y Nicolás Massú en ese momento dice: no hay nada imposible. Gritando: no hay nada imposible, no hay nada imposible. Quiero decirle a todas las personas que no hay nada imposible. Imagínense esas dos frases en 1 minuto de reportaje. Yo estaba lavando los platos y de repente veo que los platos estaban mojados, pero no del agua, sino que de mis lágrimas. Pero estaba así, emocionadísimo. Y en ese momento, Dios siempre me habla a través de cosas cotidianas. El Señor me enseñó algo y me mostró algo. Me imagino cómo Massú se discipulaba en ese momento del partido. Cómo se hablaba a sí mismo, no tenía nadie ahí. Si ellos hablan con el técnico durante el partido, es falta, no pueden hablar con el técnico durante el partido. Entonces me imagino yo a Nicolás Massú diciendo: yo soy el ganador, soy el mejor, nada me va a vencer, esto lo voy a ganar, este punto lo voy a ganar. Yo puedo, vamos que se puede, yo no tengo miedo. No tengo miedo a pesar de que todas las cosas estén en mi contra, yo no tengo miedo. Yo me imagino así, ¿no? Hablando durante el partido de Nicolás Massú. Estas frases o estos dichos que yo me imaginaba se asemejan mucho se asemejan una pequeña parte a unas palabras que un rey que todos conocemos dijo. El rey David dijo esto. Miren lo que dijo el rey David. Escuchen. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Qué poderosas palabras dijo el rey David. Este es un salmo, el Salmo 27 del 1 al 6. Un salmo escrito por David. Y como les dije recién, tal vez sería muy superficial o muy incorrecto comparar tal vez las palabras de este deportista, que es algo un poquito más superficial, a estas palabras llenas del poder de Dios que habló David. Pero hay algo que tienen en común. Es que David estaba declarando las verdades de Dios para su vida, para sí mismo. Se estaba discipulando a él mismo. Nadie le estaba diciendo esas cosas a David. David estaba declarando para su vida las verdades de Dios. De estos versículos podemos extraer mucho, y la idea es esa, que cada uno reciba su porción y reciba esa perlita del Señor para tu vida y para tu entorno. Pero yo te quiero hablar, y les quiero hablar a las personas que están en pantalla, de 4 puntos que me llaman mucho la atención, profundamente la atención de estos versículos que acabamos de leer. Número 1, es que esto nos enseña, estos versículos nos muestran que debemos vivir sin temor. Repita conmigo: vivir sin temor. Pero así como con ganas, como sin temor. Vivir sin temor. Eso.
Miren, del versículo 1 al 3 de Salmos 27 dice, voy a repetirlo ya. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Ese de quién temeré es un de quién temeré no como consultando algo dudoso, no. Es como confirmando la frase o respondiendo la frase que dijo anteriormente David. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Diciendo, o sea, no, nadie, no voy a temer de nada. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Estos versículos, David está declarando algo que tiempo después, Jesús estaba diciendo también y le iba a preguntar a sus discípulos durante un hecho o una escena súper especial. Yo quiero ahora llevarlos, para que me puedan entender, llevarlos a dos escenas, ¿sí? A lo que leímos con David y también a escenas de Jesús con sus discípulos, ¿sí? David declara algo que tiempo después Jesús le iba a preguntar a sus discípulos durante una tormenta. Recordemos la historia que los discípulos estaban en la tormenta, Jesús en la barca con Jesús. Durante una tormenta se empieza a levantar esta tormenta. Jesús estaba descansando y lo despiertan desesperados. Jesús, Jesús, sálvanos, que esta tormenta está muy grande, la barca se va a dar vuelta. Por favor, hace algo, sálvanos, sálvanos, Jesús, tenemos miedo. Y Jesús dice, ¿por qué temen? Puede parecer súper ilógica esa pregunta. Si tú estás en una barca con la mega tormenta, la barca casi dándose vuelta y alguien te pregunta, ¿y por qué temes? Tú serías así como, no estás viendo la tormenta, no estás viendo la barca, ¿por qué Jesús me está preguntando eso? Qué ilógico, Jesús. ¿Por qué me preguntas eso? Señor, estamos en una tormenta, la barca está a punto de darse vuelta y tú nos preguntas esto. Tal vez los discípulos se habían olvidado de lo que el rey David había dicho años atrás. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jesús le estaba recordando tal vez con esa pregunta las palabras. Hey, acuérdense lo que dijo el rey David. Yo soy la luz, yo soy la salvación. ¿Por qué van a temer? No es que David o los discípulos no tenían dificultades. Podemos ver que David en el versículo 2 de lo que acabo de leer dice que malignos, gente mala, sus enemigos se juntaron para matarlo. No sé si alguno de ustedes, alguna persona literalmente se haya juntado con otra persona que le tenga mala para matarlo. Yo creo que no. Pero a David sí. Los discípulos también estaban con una tormenta. David estaba con sus enemigos rodeándolo para matarlo, siempre persiguiéndolo, siempre juntándose para querer matarlo. Los discípulos estaban con esta dificultad de la tormenta. Tal vez nosotros en estos momentos están hablando mal de nosotros, alguien. Tal vez perdiste el trabajo. Tal vez hay una enfermedad en tu familia que está agobiando todo el ambiente. O en tu vida misma, que está afectando todo en tu vida. Tal vez los ánimos no andan bien. Tal vez esa es tu tormenta. Tal vez esos son los enemigos que te persiguen. Entonces tú le estás diciendo, Jesús, ¿por qué me estás preguntando eso si es tan obvio? Es tan ilógica tu pregunta. El Señor le está diciendo, ¿por qué temes? Jesús, el problema de mi familia, perdí el trabajo, hay una enfermedad. Qué ilógica tu pregunta, Jesús. Pero Jesús con esa pregunta te está diciendo a ti, nos está diciendo a nosotros, yo soy tu luz y tu salvación. Yo soy tu fortaleza. ¿Hay cansancio? Sí hay cansancio. ¿Hay enemigos? Sí hay enemigos. Pero aunque un ejército acampe contra ti,
No debes temer. Aunque se levante guerra contra ti, no debes temer. Aunque se levante guerra contra tu casa, contra tu familia, contra tus generaciones. Debes estar confiado porque Jesús está ahí. ¿Amén? No sé si me está entendiendo, pero yo creo que sí. De hecho, que me está entendiendo, pero quiero decirles que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, no fue el mensaje que te dice, entrega tu vida a Cristo y todo se va a solucionar, vas a caminar por un campo de rosas toda tu vida y todo va a ser hermoso, lindo, lindo, lindo. No, al contrario van a decir, hay dificultades, hay enemigos, hay tormentas, pero una cosa es pasar la tormenta sin Cristo en el barco y otra cosa diferente es pasar la tormenta con Cristo en tu barca. Otra cosa muy diferente es eso. Jesús te está diciendo, tranquilo hijo, tranquilo hija, que yo estoy en medio de esa tormenta. No temas. Entonces el primer punto es no temas, vivir sin temor. Dile al que está al lado, vive sin temor. Punto 2. Vive o vivir contemplando la hermosura de Cristo. Vivir contemplando la hermosura de Cristo. El versículo 4 del mismo texto que leí al principio dice esto, David. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Nosotros entendemos de que David en ese tiempo el relacionamiento con Dios era, podríamos decir, para dejarlo en palabras más fáciles de entender, era más protocolar, ¿sí? Tenía los templos donde uno tenía que ir al templo para encontrarse con la presencia del Señor, lugar santo, lugar santísimo, la tienda, etc. Entendemos que después cuando Cristo murió por nosotros y al tercer día resucitó, rompió el velo y tenemos un acceso directo. Entonces es decir que hay templos físicos, sí, hay lugares físicos donde la iglesia se reúne. Estamos en el Señor contemplando día a día su hermosura. David le pidió una cosa a Dios y él la buscaba siempre. Estar en Dios y contemplar su hermosura. Estar en Dios y contemplar su hermosura. Y este concepto es más allá que algo lindo, romántico o poético, sino que este concepto, esta frase que David dijo, está llena de un concepto súper entendible, súper claro para el día de hoy y muy necesario. Esta frase está llena de la palabra enfoque. Estar con Dios y contemplar su hermosura nos habla de estar enfocados. Volvamos a comparar a David, lo que dijo David, con un evento donde también estaba Jesús, donde también estaban los discípulos y donde también había una tormenta. Resulta que los discípulos toman la barca y se van y Jesús les dice, ustedes vayan y yo los alcanzo. ¿Cómo los iba a alcanzar? Los discípulos no sabían, pero como obedecían a Jesús, se fueron. Jesús dice que despidió a la gente porque estaban hablando con la multitud, estaba predicando, la despidió a toda. Los discípulos ya se fueron a la barca y dice que durante el trayecto de los discípulos en la barca, el mar se empezó a levantar, a alborotar y empezó a haber una tormenta nuevamente. Y ellos ven que alguien estaba caminando por las aguas, se asustan porque dicen, es un fantasma. Y Jesús le dice, tranquilo que soy yo, estoy caminando por el agua, míreme. Y ellos se asombran y Pedro, como siempre, levanta la voz y dice, Jesús, si eres tú, di que yo camine por el agua. A ver si eres tú, di que yo camine por el agua. Y Jesús le dice, camina. Y Pedro comienza a caminar por el agua. Pero si se dan cuenta, en el texto dice algo súper importante, que dice de que Pedro se empezó a hundir porque empezó a mirar la tempestad que había. Empezó a mirar la tormenta que había en su alrededor. O sea, es decir, que sacó su mirada, su enfoque de la persona de Jesús. Esto nos enseña súper
nos enseña mucho lo que queremos explicar ahora. Pedro caminando por el agua, y la única forma de que no se hundiera era mirando a Jesús. La única manera de superar toda tormenta, de caminar por sobre la tempestad, de caminar por sobre esos problemas, de caminar por sobre esas dificultades, es mirando a Jesús. Amén. Nosotros somos lo que adoramos. Esta es una frase, un concepto importantísimo. Nosotros somos, nos parecemos a lo que adoramos. Un ejemplo básico. No estoy diciendo que los niños adoren ver YouTube, pero miran bastante YouTube. Y de repente yo veo a los pequeñitos y los niños empiezan a hablar como mexicano así. Y como españoles también. Entonces, qué bacán, uno decía cuando chico, qué bacán, ellos, qué guay, como los españoles. Otra palabra que dicen, nosotros le decimos bombilla, ¿no? Para tomar jugo. El popete. Una vez dijo la Amanda, creo que fue, papá, pásame el popete. El popete, algo así dijo. Potete, algo así. Y uno queda así como, ¿y es por qué? Porque su forma de hablar, su forma de expresarse cambia a lo que de repente más miran, que son videitos de pasteles, videitos de dibujos animados, que casi siempre son mexicanos o españoles. A mí siempre me dicen, oye, usted se parece harto a su papá. ¿Por qué? Porque toda mi vida he estado con mi papá. Asimismo, mientras más miramos a Jesús, más nos parecemos a Él. Por eso los discípulos, cuando fueron a apresar a Jesús, Judas les dijo, yo al que le dé un beso, ese va a ser Jesús, ese va a ser el aviso. Yo le voy a dar un beso a una persona y esa persona es Jesús. ¿Por qué les dijo eso a los soldados? Era porque dice que todos se parecían. Pasaban tanto tiempo con Jesús que hablaban como Él, caminaban como Él. E incluso cuando Pedro negó a Jesús, lo reconocieron porque le dijeron, oye, pero si hasta hablas como Él habla, hasta hablas como Él. Esto nos muestra que contemplar la hermosura de Dios es contemplar cómo es Él, es contemplar sus atributos. Y el acto de contemplar también conlleva a otro acto que es de seguir a la persona. El acto de contemplar a Jesús va de la mano con el acto de seguir. Mientras más contemplamos a Jesús, más lo seguimos. Mientras más lo seguimos y lo contemplamos, no quitamos la mirada de Él, más lo conocemos, ¿verdad? Más sabemos cómo Él actúa, más sabemos cómo Él se comunica, más sabemos cómo Él ama, cómo Él ve, etc. Pero no solamente podemos ver lo claro que es Él, sino que nosotros comprendemos y comenzamos a comprender quiénes somos nosotros para Él. Y eso es algo hermoso, esa dinámica de seguir a Cristo, no es solamente para saber quién es Él, sino que para saber quiénes somos nosotros en Él. Repito esto, seguir a Cristo, esta etapa Facebook, seguir a Cristo no es solamente para saber quién es Él, sino que para saber quiénes somos nosotros en Él. Voy a estampar una polera con esa frase. Contemplar su hermosura, contemplar su belleza, nos muestra el enfoque correcto. Entonces, primero debemos vivir sin temor. Segundo, debemos vivir contemplando la hermosura de Cristo. 3, debemos vivir firmes en la roca. Repita conmigo, firmes en la roca. Más fuerte, firmes en la roca. El versículo 5, mire lo que dice. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Nosotros sabemos que la roca es Cristo. Y todo lo que Él es y todo lo que Él hace es inconmovible. No se puede mover, no se puede destruir. Va de gloria en gloria, va de victoria en victoria. Su reino es inconmovible. Todo lo que Él es y lo que Él hace
es inconmovible. Y como nosotros somos hijos de Dios, también debemos tener una vida inconmovible. Una vida inconmovible es aquella que se mantiene firme a través de todas las circunstancias de su existencia. La montaña rusa de las eventualidades por la que una persona atraviesa a lo largo de su caminar genera inestabilidad. Nuestra vida, por todas las cosas que pasan, de repente es inestable. Eso no quiere decir que esté mal. Somos seres humanos, tenemos dificultades diarias. Tenemos el público en la cancha, en el partido, en contra. Tal vez muchas veces en nuestra vida nos han engañado tal vez y han cobrado puntos a favor del enemigo. Y uno dice, pero qué injusto. Tal vez en nuestra vida, en el partido de nuestra vida hemos estado cansados porque hemos jugado muchos partidos ya. Tal vez nuestra vida en ese momento está un poco inestable. Pero Jesús es la roca que afirma nuestros vulnerables corazones en medio de las tormentas, en medio de las dificultades. Y qué lindo es depender de Cristo. El pastor Guillermo la semana pasada decía algo súper lindo, decía que una persona se fue como una montaña, como a dedicarse un tiempo como un estilo como de monje, tú dijiste. Y él decía que no solamente era para saber quién era Dios y que para que Cristo creciera en él, sino que ¿cómo dijiste? Para que él ser más humano. ¿Y por qué decía eso? Era porque mientras más yo reconozco mi inestabilidad, más dependo de Cristo. Y no estoy hablando de una inestabilidad de enfermedad, sino que estoy hablando de que mientras más dependemos de Cristo, nuestro camino es más seguro. Son las lógicas del Señor muchas veces cambiadas. Dios, Cristo, es la roca firme, es el ancla que afirma nuestros vulnerables corazones en medio de las tormentas. La roca que es Cristo nos da la seguridad de pisar bien firme, pero también nos protege. A la vez nos da protección. Por eso el rey David dice que en el día malo, él se refugiaba en Dios. ¿Estás teniendo un día malo? Refúgiate en el Señor. ¿Estás cansado? ¿Estás agotado? Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Siempre es un llamado para refugiarse en el Señor. Todos los días, al igual que David. Él decía, porque Él me esconderá en su tabernáculo en Él en el día malo. Me ocultará en lo reservado de su morada, en la intimidad como hijos. Sobre una roca me pondré en alto. Debemos vivir firmes en la roca. 4. Debemos vivir alabando al Señor. Repita conmigo, alabar al Señor. Alabar al Señor. Buena esa canción. ¿Se la saben o no? ¿Cantémosla todos juntos? No. El versículo 6, no sé si se están riendo, es que como no veo sus rostros, veo sus ojos nomás. Entonces, cuando se ría, usted levante las cejas, como para yo darme cuenta que se están riendo, ¿ya? En el versículo 6 dice esto, luego levantará mi cabeza, luego de estar establecido en la roca, dice, levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y esto es algo también increíble. La realidad de David es que en la roca sus enemigos los siguen rodeando. No es que, no, en Cristo está todo bien, como dije recién, vas a caminar en un lugar de rosas y apenas te caigas, vas a caer así como en algodón. Al contrario, dice, estoy en la dificultad, pero Cristo levanta mi cabeza sobre mis enemigos cuando estoy firme en la roca.
Y después dice, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, actos de júbilo, de agradecimiento, y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¡Wow! Cuando comenzamos a vivir los tres pasos anteriores que eran vivir sin temor, vivir contemplando la hermosura de Cristo, vivir firmes en la roca, cuando comenzamos a vivir estos tres pasos, entendemos que la alabanza a nuestro Dios es la respuesta innata de nuestros corazones. La actitud de alabanza tiene que ser diaria y constante. Eso también pasó con los discípulos. Después de que estaba pasando la tormenta, despiertan a Jesús. Jesús les pregunta, ¿por qué temen? ¿Por qué temen? Tranquilos, calma la tormenta. Y la respuesta de los discípulos fue arrodillarse, celebrar a Jesús y decir, realmente tú eres hijo de Dios. Y yo me imagino, no salen los textos, pero yo me imagino que algunos estaban saltando, me imagino que le hicieron así, lo levantaron a Jesús, 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 Jesús. Celebrando lo que Jesús no solamente había hecho, sino que lo que era. Las dificultades siempre estarán, pero amados, después de la tormenta siempre sale el sol. Y en la mañana también lo dije, nuestro sol es el sol de justicia. El sol de justicia. Todo lo que Él prometió en tu vida lo va a cumplir. Todo lo que Él prometió con tus hijos se va a cumplir. Sigue orando, sigue creyendo. Nuestra vida tiene que ser como un girasol. En la mañana también lo dije que mi esposa ama los girasoles. Por eso se casó con este girasol. No. Ama los girasoles, pero no solamente por su forma que es tan peculiar y hermosa, sino por lo que hace el girasol. Donde nosotros vivimos, hay girasoles en cierta temporada del año, grandotes así, súper lindos. Y lo que hace el girasol es que cuando aparece el sol, como su nombre lo dice, giran al sol. Y es algo hermoso porque es un acto que también nosotros en nuestra vida tenemos que ser como los girasoles, que está el sol y tenemos que enfocarnos y enfocar toda nuestra vida para el sol de justicia, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el girasol hace eso ¿para qué? Para recibir todo lo que el sol les entrega. Nosotros también tenemos que recibir todo lo que el sol entrega, porque nuestro rol, al igual que las flores, y esto no lo dije en la mañana, pero las flores cumplen un rol fundamental en todo el ecosistema de oxigenación, de polinización, etc. O sea, no solamente reciben eso para beneficio personal, sino que para bendecir el contexto donde están. Eso mismo tiene que pasar en nosotros. Es tiempo de alabar y celebrar a Jesús por lo que Él hizo, por lo que Él hace y por lo que Él va a hacer. Por lo que Él hará. Vuelvo a repetir esta idea. El estadio puede estar en tu contra. Tú puedes haber estado jugando muchos partidos. Las dificultades están, el cansancio está. Puede haber pasado situaciones injustas que han provocado cosas en tu vida. Pero nuestra declaración tiene que ser: nosotros tenemos el sol de justicia. El Señor levanta nuestra cabeza sobre nuestros enemigos. Y debemos expresar: no me van a sacar de este partido sin la medalla de oro en mi cuello. No me sacarán de este partido sin la victoria. No me sacarán de este partido sin la medalla de oro en mi cuello. No me sacarán de este partido sin mostrar la magnífica vida que yo tengo en el Señor. Sin mostrar lo glorioso que es que mis generaciones están en la promesa. Sin mostrar lo hermoso que el Señor ha sido en mi vida. Si Dios lo hizo con nosotros, lo va a hacer con las demás personas también. Y la frase también que al final dijo este deportista,
es un principio súper bíblico. Él no sabía, yo me imagino que era bíblico, pero le salió del corazón. Y si el Señor predica a través de cualquier cosa, yo conozco un pastor que, ¿sabe cómo se convirtió? Un borrachito le predicó. Dice que él iba caminando, era joven, y un borracho. No un entonadito, no, en el piso, en situación casi de calle. Como que vuelve en sí y le empieza a predicar, tú que no sé qué, y le predica todo, y después sigue borracho. Y ese quedó tan impactado que entregó después su vida al Señor por esa predicación del borracho. Entonces, si el Señor habla con borrachos, ¿qué no va a hablar con un deportista? Masú dijo esto, bíblico: no hay nada imposible. No hay nada imposible. Le dijo a todos, quiero decirle a todos que no hay nada imposible. Y eso es un principio bíblico que dice, no hay nada imposible para Dios. Para los que son hijos de Dios no hay nada imposible. Para los que creen en el Señor no hay nada imposible. David declaraba esas palabras y veía las maravillas de Dios. Los discípulos se asombraban de lo que Jesús hacía. Si Él lo hizo antes, lo va a hacer ahora, porque Él es fiel a su palabra. Amados, este partido está ganado. La medalla de oro ya está ahí preparada para nosotros. Amados, si tu familia está pasando por alguna dificultad, créele al Señor, sigue intercediendo, sigue orando, sigue predicando, porque todo lo que el Señor prometió para tu vida, Él lo va a cumplir. Porque somos hijos. Todas las promesas que el Señor dijo para tu familia, las va a cumplir. Todas las promesas que dijo en tu trabajo, Él las va a cumplir. Todo lo que Él dijo para tu vida de bendición, lo va a cumplir, porque Él es un Dios fiel a su palabra, Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Él no cambia. Vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, amados. Y eso es lo que había en mi corazón para predicarles. Le pido al Señor que todo lo que conversé, todo lo que compartí, todo lo que les dije, sea algo que ustedes puedan rescatarlo y ponerlo en práctica en la semana. Si tú tienes alguna dificultad en esta semana, en estos días, alguna dificultad laboral, familiar, levanta tu mano, personal en tu corazón, no te vamos a avergonzar. Levanta tu mano ahí si es que estás pasando por alguna dificultad, algún problema, alguna tormenta, si sientes que la barca está un poquito como que se va a caer, si sientes que el público está en tu contra, si sientes enemigos que han estado ahí atacando tu vida, tu entorno, levanta tu mano. Vamos a orar por ti. Ahí donde estás, créele al Señor. Papito, en el nombre poderoso de Jesús, te pido por cada una de las personas que está aquí, que está pasando por alguna dificultad, te pido que fortalezcas su vida, que le hables tan claramente para que ellos puedan decir: el Señor es el sol, es mi sol de justicia. Todo lo que Él dijo lo va a cumplir en mi vida. Yo le creo. Wow, Señor, te pido por cada una de sus vidas, por sus mentes, fortalece sus corazones, sus mentes. Te pido por sus hijos, por sus nietos, por su familia. Te pido que tú tomes el control de esta situación y que podamos ver tu gloria. Que podamos ver tu poder en sus vidas, en el nombre de Jesús. Toda persona que está pasando por problemas económicos y de trabajo, te pido, Señor, que tú seas el sustento de sus vidas, que tú seas el sustento y que ellos puedan ver milagros económicos en el nombre de Jesús. Que su fe aumente, Señor, en el nombre de Jesús. Llénalos, Espíritu Santo, con tu poder. Llénalos, Señor, y manifiéstate como un Padre que suple todo en el nombre poderoso de Jesús. Para algunos este es un nuevo tiempo. Ahí en las pantallas también, si estás en tu casa, levanta tu mano. Nosotros creemos que es un nuevo tiempo para todas nuestras familias. No quiere decir que los tiempos de antes eran malos, no, al contrario. Pero queremos decirte que si tú estás en tu casa ahí pidiéndole algo al Señor, Él con su inmensa misericordia va a responder esa oración. Sigue orando. Sigue clamando y sigue esperando, porque el Señor cumple todo. En el nombre de Jesús, bendice a cada una de las personas que están en sus casas. Sorpréndelos también esta semana, durante esta semana, durante este tiempo. Cuídalos.
Gracias, Señor, que tu presencia esté en cada una de las casas de nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque nosotros creemos que tú tienes grandes cosas para nosotros, para esta ciudad. Gracias, Señor, porque cada casa está haciendo un fueguito, una luz de esperanza en esa población, en ese lugar. Gracias, Señor. Fortalece la vida de mis hermanos y con valentía declaramos que tú eres nuestro Señor, que por medio de ti, para ti son todas las cosas y que vamos a manifestar tu reino donde quiera que estemos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.